Muy bien, gracias. Hoy voy a comenzar con ustedes porque vamos a estudiar el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y yo quiero ilustrarles como un texto que ustedes conocen muy bien, se lee desde una perspectiva postcolonial. Ustedes, si están listos ustedes a ponerse sus lentes postcoloniales, pues leemos el texto. Repito, ustedes van a mirar en este texto cosas que quizás no han visto antes. Les voy a poner aquí en el chat la idea de algo interesante recuerden que la metodología para estudiar la Biblia es leer, número uno, dos, analizar, tres, vivir el texto y cuatro, si es necesario, desafiar la interpretación. Yes. Entonces, ah, ustedes van a mirar en este texto que es el autor del libro de Lucas, tiene, como todos, un eje transversal en su enseñanza. Un eje transversal, imagínense, es lo que mantiene una rueda andando. Es aquello que lo hace que se mueva. Entonces, en la hermenéutica o la interpretación, uno busca ese eje que mantiene todo. Y al uno captar ese eje, captó todo el libro. Entonces, préstenle atención a este texto, porque nos puede abrir los ojos a la realidad que vivimos hoy. Y entonces leamos este texto, vamos a hacerlo primero, y dice, en su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. Ustedes, Jerusalén está en el sur, Samaria en el centro y Galilea en el norte. Estos datos son muy importantes. La gente de Jerusalén, que era del sur, de allí es donde está Judá, y los de Judá, que es los que inventan el judaísmo, por eso la palabra judaísmo de Judá, ellos se consideraban que eran los mejores, los superiores y los preferidos de Dios. Y ellos consideraban que los que habitaban en Samaria y Galilea era gente que no servía, y ellos los consideraban extranjeros. Es una dinámica muy interesante, porque aunque vivían en la misma región y supuestamente estaban conectados con la misma etnia, los del sur pensaban que los del norte eran gente extranjera. Bueno, entonces dice, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra. La lepra en ese entonces no era la lepra que conocemos hoy solamente. La lepra en ese entonces era toda enfermedad de la piel. Podía ser psoriasis, vitiligo, podía ser cualquier enfermedad de la piel. Hoy día la lepra la causa una bacteria, como se conoce hoy día, y se puede tratar con antibióticos, pero en ese entonces era una enfermedad que todo el que tenía esa enfermedad, entonces lo aislaban de la sociedad. No podía vivir con el grupo. Ellos tenían que cuando veían a persona gritar y decir, yo soy inmundo, yo soy inmundo. Pero tenían que cubrirse la boca mientras gritaban y no se le podían acercar a nadie. Bueno, por eso dice los cuales se quedaron lejos de él gritando,
Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Esto es muy importante porque los sacerdotes eran los que daban el visto final de que una persona había sido sanada, y entonces el sacerdote le daba un certificado que ellos podían reincorporarse a la sociedad. Ellos, dice, y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Entonces esta gente creyó y aceptó la sugerencia la recomendación que le había hecho Jesús, que fueran hacia el sacerdote, pero todavía estaban enfermos, y ellos fueron al sacerdote aunque estaban enfermos, y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio o al verse sano, regresó alabando a Dios a gran voces, y a manera de reconocimiento se arrodilló delante de Jesús para darle gracias. Y mire lo que dice, este hombre era ¿de dónde? Si lo ven, era de Samaria. Esto hay que captarlo para entender el texto. Jesús le pregunta, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Es decir, los otros 9 eran de Jerusalén, eran de Judá. Y entonces la idea que había es que la gente de Judá era la gente que valía la pena. Era la gente educada, bondadosa, amable, justa, agradecida. Y este autor nos quiere decir lo mismo que nos dijo en Lucas 10 del buen samaritano. Recuerden que pasó uno que era sacerdote, ellos eran de Judá, pasó otro que era Leví, ellos eran de allí de Judá, pero luego pasó un samaritano y es el que tiene misericordia, el que actúa con compasión. Ese es el mismo tema que está acá. ¿Sí me siguieron hasta acá? Ahora, este hombre era de Samaria y Jesús le dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate, vete, por tu fe has sido sanado. Y esta es una segunda lección desde la perspectiva postcolonial, que la sanidad no es un acto simplemente de Dios, que la sanidad es un acto de colaboración entre Jesús, que lo anima a que crean, 2 entre Dios y 3 entre la persona. Esta es una enseñanza muy importante y central. O sea, no estés descontando, minimizando tu papel en la sanidad. ¿Sí ven ese tema allí? Ahora, les voy a mostrar otro texto también que ya se los había mencionado cuando estudiamos a Juan, que a Jesús, mire lo que le dijeron. Ah, voy a compartir mi pantalla también con, miren lo que le dijeron a Jesús. Los judíos, si están viendo, los judíos, que eran los de Judá, le dijeron a Jesús, tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano. ¿Sí vieron esto? A Jesús, que era de Galilea, lo consideraban un samaritano. Es decir, uno que no servía, que no valía la pena. Uno que vivía al margen. Entonces el autor de Lucas
quiere desmontar esta creencia absurda de que la gente de Judá, los judíos, son los mejores, superiores y los preferidos de Dios. ¿Alguna reacción a lo que ustedes escucharon? Sí, pastor, me viene a la mente también cuando no sé si fueron los fariseos o alguien comentó acerca de, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? También se estaban Sí. refiriendo a algo así, al contexto de esto, del sitio donde vivían. Nazaret era también un sitio pobre o qué era lo que pasaba con Nazaret. No, no, esa gente era la más rica, los pobres eran los del sur. Pero es interesante eso que muestras, Denny, porque fue uno de los discípulos de Jesús que dijo eso. Es decir, que era de Galilea. A veces uno del mismo grupo se denigra porque vives lo que la comunidad y la sociedad te hace creer, que no sirves, que no tienes nada que ofrecer. La gente rica y la gente poderosa eran los de Samaria y los de Galilea. La gente que no era rica eran los del sur de Jerusalén. Pero los de Jerusalén del sur tenían mejor propaganda. Eran mejores cubanos, en otras palabras. Te vendían los líderes cubanos que te venden una cosa que no sirve y te hacen creer que sirve. Era como el paquete venezolano que de este grupo nuestro allá, que te hace vender algo que supuestamente es lo mejor cuando realmente es lo peor. Entonces, pura propaganda. Te voy a dar un ejemplo. En la parte de Samaria y de Galilea había como unas 50.000 personas. Y en la parte de los judíos de Judá había 5.000. ¿Sí ven la diferencia? Pero por la propaganda ellos, puro por comunicación, estaban sugiriendo que eran los mejores. Entonces, a los que eran de Samaria y a los que eran de esto, los denigraban. Este autor de Lucas quiere mostrar lo absurdo de esa creencia, porque el cristianismo nace en Samaria y en Galilea. Ese también el comentario que hizo acerca de que cuando hacemos una oración por una persona, estamos también nosotros en colaboración con la sanidad de la persona. Quiere decir que nosotros también tenemos que aplicar esa fe para que la persona reciba la sanidad. Sí, no, que la sanidad, nosotros se nos ha dicho que tenemos que descontarnos para celebrar a Dios, minimizarnos. Esta es la idea de la colonización. Tienes que denigrar, anularte, para que Dios sea el que realmente se lleve el crédito, como si Dios necesitara crédito que le aduláramos. Entonces la fe te ha sanado, es una expresión, no descuentes tu papel. La sanidad no es algo que se recibe, es algo que tú construyes, que tienes una parte en recuperar tu salud. No es el médico simplemente que te sana, también es el esfuerzo tuyo. Y por supuesto Dios. ¿Ve? Entonces tienes a Dios, tienes al médico y tienes a ti. Entonces no puedes denigrarte. Pero nosotros lo que se nos ha enseñado es que si obtuvimos un éxito, que denigremos y digamos, no, eso no fui yo, eso fue Dios. Y eso supuestamente es una demostración de bondad y de religión, pero realmente es una trampa para denigrarnos. Entonces, tu fe te ha sanado, es una demostración de que la sanidad es el resultado de un trabajo en colaboración. Pero miren ese pequeño vuelco del texto. Como les dije, ¿qué es lo que quería sugerir este autor con el extranjero? Dice, el único que regresa
a dar gracias es el extranjero. Pero el extranjero es el que no sirve, el que no vale la pena, el que no cuenta, el que no tiene derecho, el que no contribuye, el que solamente crea problemas. Y entonces el autor quiere decir, esa manera de pensar y de ver a los extranjeros es incorrecta. Entonces es tratar de desmontar una creencia falsa, unos prejuicios contra los extranjeros. Y entonces es, como dice, es el mismo autor, quiere, porque recuerden que dice en Levítico 19, 33, 34, no hagan sufrir al extranjero que vive entre ustedes, trátenlo como a uno de ustedes, ámenlo, pues es como ustedes. Eso es lo que dice Levítico 19, 33 y 34. Entonces, es lo absurdo, la ironía que están mostrando el autor. O sea, del extranjero no se esperaba nada. ¿Qué otra cosa escucharon ustedes en este texto? Que me imagino ustedes lo leen mucho en la Thanksgiving, pero miren esas dos cosas centrales que uno los obvia simplemente porque está programado por los grupos en el poder para no leer el texto. Te leemos lo que no está y creemos que la importancia de estar agradecido. No, es una ironía lo que está mostrando. ¿No les parece que ese texto no es muy parecido a la realidad que vivimos hoy con los extranjeros? Qué otra reacción tienen ustedes a esto de Lucas? O sea, yo podría entonces concluir y decir que los otros que no vinieron era porque como eran de esa región que se creían muchas cosas, pues eso no tuvieron como un tipo de agradecimiento, podríamos decir. Sí, el autor quiere sugerir desmontar la creencia que los del sur son los bondadosos, son los educados, son los justos, son los refinados. Y el autor muestra que en este caso el educado, el refinado, agradecido, resulta que es el extranjero, no el nacional. Wow, Lo mismo hace con el cuento que les echó en Lucas 10, pero más nadie lo usa sino Lucas, del buen samaritano. Es para mostrar, es el mismo tema que quiere que nosotros nos demos cuenta de lo absurdo de una creencia. Gracias. ¿Alguien más? Cuando tengan una oportunidad, allí les puse una reflexión que escribí esta mañana sobre el extranjero agradecido. Pero no lo vean ahora porque vamos a seguir con la clase, pero que donde reviso esto que acabamos de tratar. Doctor Montilla, Sí, yo veo aquí que Jesús, eh, o sea, el escritor está conectado con Jesús, con las acciones de ujú, Jesús, porque para Jesús no hay excepción de persona. Él correcto. sana al que sea, ¿verdad? So, interesante que el autor está aquí conectado a la visión de Jesús y a la vida de Jesús y a la creencia de Jesús, ¿verdad? Correcto. Y vean ah, que a los 10 son sanados, pero el énfasis es mostrar los otros 9 eran de Jerusalén y este era de Samaria. Este era el extranjero. Pero lo otro es que a ustedes los que son de Puerto Rico, ¿verdad? Ustedes no sé si los han tratado en Estados Unidos como extranjeros. Bueno, es, correcto. es la misma experiencia, porque supuestamente los autores de, del Génesis, los autores del Génesis, ellos propusieron que hubo un patriarca llamado Jacob.
Y este patriarca Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, el que valía la pena era Judá, nada más. De allí vienen los judíos, de Judá, de judíos. Entonces, creo que se los mencioné cuando estudiamos en Génesis 49 que el autor de Génesis o los redactores de Génesis nos dicen que los demás no servían, que no valían la pena, eran unos rufianes, ladrones. Y el único que valía la pena de esos hijos de Jacob era Judá. Es lo que los autores, entonces, este autor, Lucas, como dice la hermana Cruzita, reviviendo las enseñanzas de Jesús, nos recuerda por qué este nuevo proyecto es necesario. Doctor Montilla, mire, Sí. esto es bien, bien interesante, porque lo que dijo la pastora Cruzita, y quiero hacer énfasis en esto, de que el autor está bien conectado con Jesús. Lo vuelvo a repetir, Ujú. el autor está bien conectado con Jesús, pero el lector no está conectado bien con Jesús. Correcto. Y esto es lo que me impresiona a mí de esta clase. Y eso es lo que nosotros debemos buscar con los lentes postcoloniales, cómo el lector está bien conectado con Jesús para desmantelar estos sistemas que nosotros hemos creído por mucho tiempo. Correcto. Ese estar alineado, ¿verdad? Es otra palabra. Ahora, eh, alguien más, gracias, pastor, muy amable. ¿Qué más le dice este texto a ustedes? ¿Qué vieron ustedes en este texto? Lo que yo quería decirle esto es que es triste que entonces ustedes, los que son de Puerto Rico, los consideren extranjeros acá. Esto es lo mismo, porque lo que les iba a decir, los otros supuestamente en el relato de Génesis también eran hijos de Jacob, pero el preferido era Judá, los demás no servían. Entonces hay gente que se siente extranjera aún en su propia nación. Los tratan como extranjeros y a veces por una etnia. Es difícil, no importa un hispano que haya nacido aquí hace 200 años, lo van a mirar como extranjero. Y no importa que hable un inglés de Boston, lo van a mirar como extranjero. Y no Pastor, importa que no hable español, lo van a mirar como extranjero. eh, perdonando. El Sí, problema que tenemos nosotros los puertorriqueños es que los hispanos nos miran como americanos y los americanos nos miran como hispanos. Y quedamos entre el jamón del sándwich, como quien dice. sí, en el medio de nada. Sí, Sí, pero sí notan, esto es lo absurdo que el autor del Evangelio de Lucas nos quiere mostrar a nosotros. Miren al punto en que los judíos sugirieron que Jesús era samaritano. ¿Si vieron ese detalle? Y si es un samaritano, los samaritanos no cuentan, no valen, no tienen nada que ofrecer a la humanidad. Pero esto es el mismo tema de Génesis 9, de Noé, donde los que valen son los judíos, los demás no sirven. Entonces, las lecturas no son inocentes. Y yo les decía, nosotros somos respetuosos del texto, pero irreverentes de la interpretación del texto. Se les hago ese énfasis, porque si no, no podemos ver el mensaje que el autor quería dar.
el otro, Denis, como tú insistías, qué importante es que nosotros no nos neguemos, no nos anulemos y no simplemente seamos recipiente del amor de Dios. No seamos solamente recipientes de paz, sino que seamos constructores de paz. Y vamos a mirar más tarde cuando en la bienaventuranza, bienaventurados los que construyen la paz. O sea que no es una cuestión que recibimos, sino que tenemos una parte. La palabra que usa en Lucas 17 para sano es la misma palabra para salvo. Soso se llama esa palabra. Entonces, decir sano o decir salvo, igual como utiliza el autor en el libro de Hechos, es la misma. Por eso es que ustedes van a mirar que dice, esforzaos en vuestra salvación. O sea que la salvación no simplemente es algo pasivo, también es algo activo, en el cual nosotros tenemos algo que ver. ¿Qué más escucharon en este texto de Lucas? Buenas noches, profesor. Adelante, pastor. Quiero, hay veces que trato de contenerme y no hablar porque me gusta ver las expresiones de cada uno y poder entender y poder observar. Me atrae mucho esto del samaritano, no ahora, sino antes también, pero lo más que me atrae también en cuanto a traerlo a los tiempos de ahora. Eso sucede, pues voy a poner a mí como ejemplo. Eso sucede hoy día con nosotros, que aunque seamos de nuestra cultura, tengamos un conocimiento más arriba de aquellas otras personas, todavía nos estereotipan y nos ponen aparte. Entonces uno dice algo, uno dice un conocimiento que uno tiene. Estoy hablando en cuanto a mi trabajo. Ujú, Soy rechazado o no soy escuchado, pero viene otro con el mismo tema, con las mismas palabras y con la misma versión, y a ese sí lo escuchan y a uno lo echan hacia el lado. Y entonces uno dice, pero ¿qué pasó aquí? En ese momento, cuando pasamos por experiencias como esa, pues entonces decidimos, pues nosotros quedarnos aparte y callarnos para no tener que tener ningún tipo de situación o problema, o para no ujú. tener que tener una carga más de la que no se supone que uno tenga. Y uno decir, pues está bien, pues vamos a seguir con esto mismo, vamos a seguir con esto, vamos a echarlo hacia adelante. Nos sentimos mal. Llega un momento en que la carga es tan grande que uno dice, wow, esto sigue igual. Pero lo más que me sorprende es que de la misma clase donde uno viene, hayan personas que sean iguales también como esas personas. Así es. No sé si me están entendiendo. Y entonces me hace sentir un poquito más frustrado, buscando la manera de cómo entender que una persona que soy igual que yo, que venimos del mismo sitio, sea igual que esas personas, Ujú, traten diferente, que nos hagan sentir diferente. Y yo digo, por entonces, ¿a dónde está la unidad? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos hablando de esto secularmente. Y es bien difícil tratar de entender eso. Y más cuando te estereotipan. Y aunque tú sepas lo que está pasando y lo traigas a la colación, teniendo una razón justa por la experiencia que uno tiene en cuanto a los años que ha tenido que vivir en esto, ser rechazado y echado hacia el lado. Y porque venga ujú. otra persona que sepa, no quiero ponerme en una posición, estoy tratando y esa persona le escuchen, pero ¿qué pasó aquí? Eso lo estamos viviendo hoy día. Sí, fue el texto que Denis mencionó al principio de, 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 de Juan 1:46, donde menciona Natanael, que fue uno de los apóstoles. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?
O sea que a veces de nosotros mismos hemos estado tanto tiempo bajo esta programación y condicionamiento que nos creemos las mentiras del imperio, que nos creemos las mentiras del reino, que nos creemos las mentiras que nos dicen los grupos en el poder. Entonces uno mismo se descuenta, uno mismo se denigra y uno también denigra al otro. Eso se llama, le dicen racismo internalizado. O sea, como a mí me hicieron, yo también lo hago. Y a veces lo hago para que el blanco o el que está en el poder me acepte y se dé cuenta que yo soy uno de ellos y que, ah, pues, que sí valgo la pena. Eso es lo que está ocurriendo acá. Vean que el mismo Natanael, que era un samaritano, un Galileo, estaba sugiriendo esto. Pero es también lo otro que quiero que ustedes vean es el poder de la comunicación. El poder de la comunicación. ¿Qué mensaje nosotros estamos transmitiendo y qué estamos escuchando? Lo que les dije, lo difícil de la, de la teoría de la dispensación. Recuerden que les mencioné que eso es un invento de apenas 150 años, que la iglesia en 1800 años nunca había predicado eso. Entonces vino un inglés que nadie lo podía soportar, un hombre que no estaba bien, ¿verdad? No estaba nada bien. Y entonces John Darby Nelson, cuando yo digo no estaba bien, ni siquiera desde el punto de vista psicológico. ¿Verdad? O sea, y lo estoy diciendo como psicoterapeuta. Un hombre que lo sacan los anglicanos, él crea una propia grupo religioso y de allí lo sacan porque no lo aguantaban. Y en ese grupito que él crea, también lo expulsan. Bueno, pero ¿por qué este era un inglés? Y en 1850 los europeos y los ingleses eran los que gobernaban el mundo. Bueno, este señor fue el que inventó la teoría de la dispensación. La era de la inocencia, la era de la ley, la era del pecado, la era de la gracia. Bueno, un don nadie. Y entonces logra un señor aquí en este país que ni siquiera estudió un semestre en teología. Cyrus Scofield, él nunca estudió teología. Lo que era un gran estafador y pudo tomar la prueba de abogado y la pasó, pero luego le quitaron la licencia por corrupto, pero ese nunca estudió teología. Pero en 1909, él escribe la Biblia Scofield con las anotaciones que le quitó a John Darby Nelson, sin darle crédito. Y la populariza entre nosotros la idea de la teoría de la dispensación. Y eso influyó al Moody Institute, influyó a Dallas Theological Seminary y el resto. Entonces, mire cómo nosotros, segundo, porque es blanco y porque es un norteamericano. Pero, ¿qué educación tenía el hombre? Cero, ninguna. Ni siquiera hay papeles que demuestren que terminó el high school. Y entonces nosotros lo que hacemos es simplemente repetir lo que Scofield y Darby Nelson dicen.
Sí, sí me siguieron con esto. Sí. Pero vean como lo que dice usted, Pastor Rafael, la idea de que simplemente porque es blanco, porque es inglés y porque es norteamericano, debe ser verdad lo que dice. Pero si lo dice la pastora Cruzita, si lo dice el pastor Luis, entonces no. ¿Por qué? Porque son hispanos, ¿no? ¿Qué bueno puede dar un hispano? That's amazing. Y, Gracias, doctor Montilla, por compartir eso, porque I have to go back. Tengo que regresar a lo que dijo la pastora Cruzita. Y gracias, pastora Cruzita, por decir que conectamos, ¿verdad? Al escritor con Jesús, el autor con Jesús. Vuelvo otra vez, que estamos tan condicionados a ponerle atención a la persona en vez de la narración. Y esto para mí tiene, I just love what you just finished sharing. We need to pay attention to the narratives. Y siempre lo voy a decir. The power, the rhetoric, the narrative, we need to pay attention to that. Y muchas veces caemos en la trampa de creerle a aquella persona simplemente porque es blanca, simplemente porque nos ha enseñado que ha sido superior, y nos olvidamos de lo que la narración, la narrativa nos está diciendo. I appreciate that. Gracias, doctor Montilla. y les aseguro, la mayoría de ustedes, o todos ustedes, tienen mayor educación teológica que Ciro Scofield. Yeah, amazing. Pero no, ustedes no son la autoridad, entonces uno está defendiendo ideas de personas que ni siquiera representaban una teología seria, una hermenéutica o interpretación seria, sino puro invento y especulación. Sí, adelante, pastor. Sí, yo me estoy riendo porque es triste decir de que a veces en la predicación nos llenan de prejuicios. Ujú. En la forma que predican en contra de ciertos grupos religiosos, cristianos. Ujú. Y lo digo por experiencia. Y, un ejemplo, también algo que yo hablo ahora, que me enseñaron que tuviera cuidado con los teólogos, Sí. porque o me volvía o me iba a perder. Y nosotros les decíamos los teólogos a los que estudiaban teología. Y a los seminarios le Y decían pues, cementerio. Ujú. al doctor Felix, cuando comenzó a invitarme para los estudios avanzados, yo era reacio, no en mala forma, pero era reacio porque ya ese temor, ese miedo se me había infundido en la mente desde mi formación espiritual y no quería mezclarme porque me iba a volver loco. Pero en realidad ese problema de cuando empiezan a usar los altares para atacar y coger grupos de diferentes visiones, tradiciones, y empiezan a hablar mal, en la formación de una persona empieza a crearse los prejuicios en contra de otros cristianos y tenemos que tener mucho cuidado de no hacer eso porque le estamos haciendo más daño a las personas que bien. Y eso era un comentario que quería hacer. No, gracias, pastor Luis Carrondo. Miren lo siguiente. Este libro de Lucas, les voy a mostrar los temas centrales igual que los demás evangelios, como les dije, los evangelios todos fueron escritos anónimos. No sabemos quién los escribe, pero unos 100 años más tarde, por ahí cerca del año 200 después de Cristo, las autoridades de la iglesia cristiana o del cristianismo, como Ireneo de León, se lo atribuyeron en este caso a Lucas.
a este Lucas, que era un amigo de Pablo y que viajaba, como ustedes saben, con Pablo. Entonces ellos se lo atribuyen porque la idea es conectar a los evangelios con los apóstoles. Y entonces en Filemón 1:24 y en Colosense 4:14, a Pablo se refiere, le saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Entonces, en estos dos textos, este Lucas andaba muy cercano de Jesús. Y es por esto que Ireneo de León, cerca del año 200, afirma que Lucas, el compañero de Pablo, fue el autor del Evangelio. Pero cuando se escribe y anduvo allí por más de 100 años, eran anónimos, no se sabía quién los había escrito. Nosotros nos podemos perder tratando de ver si fue o no fue, y esas son trampas, porque lo que nos importa es cuál es el mensaje de ese autor, cuál es la intención del autor. Allí es donde la teología postcolonial está centrada, la intención del autor, hacia dónde nos quiere llevar el autor. Ah, entonces, les voy a compartir esto de mi pantalla para ver los temas principales de Lucas. ¿Qué pasó aquí? Y luego ustedes responden a estos temas, ¿verdad? El primer tema es que el proyecto cristiano es inclusivo. La palabra inclusivo significa católico. Entonces, cuando antes se usaba la palabra Iglesia Católica, no se estaba refiriendo a la Iglesia Católica Romana que se inventó en el siglo V. La Iglesia Católica Romana se inventa en el año 450. Entonces, la palabra católica significa inclusivo, de acuerdo al todo. Eso es lo que es catos, de acuerdo al todo. A nosotros se nos ha dicho que la palabra católico significa universal, pero universal es que está en todas partes. Inclusivo es que todos caben. Caben las mujeres, por eso se inventa el bautismo en vez de la circuncisión. Porque el bautismo la gente se puede bañar, mujeres y hombres. En la circuncisión solamente los varones tienen pene y entonces lo único que se puede circuncidar. Entonces, al cambiar el rito de iniciación de la circuncisión al bautismo era porque es un proyecto inclusivo, donde están las mujeres, los hombres y los eunucos. Los eunucos eran lo que nosotros llamamos hoy día intersexo. Por lo general eran varones que se parecían a mujeres. Varones que se parecían a mujeres. Entonces, este grupo había judío, había griego, había romano. Vayan y traigan a los ciegos. Entonces, los discapacitados contaban. En el proyecto judío, los discapacitados nunca podrían entrar en la Asamblea de Dios y nunca podrían servir como ministros. En cuando uno lee Mateo 22 y todos estos evangelios, vayan y busquen a los ciegos, vayan y busquen a los paralíticos, o sea, los discapacitados cuentan, a los mudos. Entonces, este es un proyecto que incluye a todos, de cualquier lugar del mundo. No que los únicos que valen la pena son los de Judá. En este proyecto, de cualquier lugar que tú vengas, como leímos en el Juan, era una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, pueblo y lengua. Eso es la primera enseñanza de Lucas, que este proyecto de fe cristiana es un proyecto inclusivo. Por eso es que ustedes va a ver que los protagonistas de este relato de Lucas, los protagonistas son el samaritano, ¿sí ven?
Los protagonistas son las mujeres y nos va a decir Lucas, es el único que nos dice que las mujeres pagaron todos los años que duraron estos apóstoles y Jesús sin trabajar. Fueron las mujeres que pagaron eso. Y también Lucas nos va a insistir en el lugar, en el papel de dirigente que tenían las mujeres, que tenían los niños. Ustedes van a notar en Hechos, que es el mismo autor del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, que el Espíritu Santo entonces se expresa en los niños, en las mujeres y en extranjeros. Y Pedro en el capítulo 11 y 12 se sorprende y dice, ahora me doy cuenta que lo que creí era absurdo, que los únicos que valían eran los judíos. Ahora me doy cuenta que los niños reciben el Espíritu Santo, que las mujeres reciben el Espíritu Santo, que los paganos reciben el Espíritu Santo. Ah, caray. Entonces dice Pedro en Hechos 12, Dios me mostró que no hace acepción de personas. Ese es el primer tema principal de este libro de Lucas. Y repito, Lucas y Hechos es un mismo autor en tomo 1 y tomo 2. ¿Alguna respuesta o pregunta a esto del primer tema? Ah, Sí, doctor Montilla, ¿cuándo fue el año que se estableció este sistema? Que no lo escuché. el sistema de... Bueno, ¿cuándo se aceptó como Lucas como Sí, el autor? sí, porque dijo que la Iglesia Católica se inventó en el 1450. No, en el 450 la Iglesia Oh, Católica Romana se crea. ok, y ellos fueron los que establecieron esto de bautismo para No, inclusivos no. todos, ¿no? Eso se establece en el principio, desde el año 30. Ok. Desde el año 30 y 40, los cristianos propusieron, pero en ese entonces, pues no eran como tenemos hoy día, denominaciones como hoy día. En ese entonces eran las escuelas de Juan, el grupo de Juan, el grupo de Pedro, el grupo de Pablo, el grupo de Santiago. O sea, no había denominaciones. Así que decir que la Iglesia Católica Romana existía en el 40 es echar mentira, me explico. Es una cuestión poética nada más. Las denominaciones comenzaron a surgir después del año 300, después de Cristo. Entonces, ese proyecto inclusivo, pastora, era desde el comienzo. Era un proyecto, una nueva religión. No era nada parecido al judaísmo. Esa cuestión que nosotros tenemos de seguir insistiendo que el cristianismo y el judaísmo son la misma cosa, yo creo que ya no podemos seguir diciendo esas mentiras. No hay ni una sola creencia en común entre el judaísmo y el cristianismo. No hay ni una sola práctica en común, ninguna práctica. Ni siquiera la oración, nosotros oramos de manera muy distinta. Un judío sería ofensivo orar a Dios como Padre. Entonces, esta es una creencia, una religión muy distinta al judaísmo. Gracias. La segunda, perdón, algo que me pasé, que creo que me salté. La segunda es Jesús de Nazaret es el Mesías, muerto y resucitado. Es otra intención de este autor. Y entonces Lucas va a tratar de explicar por qué el retraso de la parusia. Porque este Lucas escribe cerca del 90 y los discípulos iniciales, ellos creían que Jesús venía en su tiempo. Entonces, Lucas trata de explicar por qué se han retrasado las cosas. Número 4, yo lo puse ahí 5. Los seguidores de Jesús se han de enfocar en el diario vivir
Entonces, el acento principal se pone no ya en la salvación venidera, sino en la salvación ya realizada en la venida, la pasión, la resurrección y la ascensión de Jesús, que alimenta nuestro presente. O sea que no tanto esta idea de que el reino de Dios está en vosotros, no tanto el reino de Dios como un lugar hacia donde vamos, sino el reino de Dios como un modelo de vida que nosotros adoptamos. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está entre vosotros. 6. La obra de Jesús de Nazaret es parte del gran plan de Dios, de alcanzar a la humanidad, inicialmente por medio del pueblo de Israel y ahora también por medio del cristianismo. Esos son los temas principales, los 5 temas principales que ustedes van a encontrar en Lucas. ¿Alguna reacción? En Lucas y en Hechos. Bueno, ¿alguna reacción a esto? Cuando Lucas escribe, ya estaba Marcos y también ya estaba Mateo. Y entonces Lucas toma mucho de Marco, bastante, pero Lucas toma el 41% de Marcos. Entonces ya existía. Algo que quisiera mostrarle también a ustedes es lo que significa que la Biblia es inspirada, como nos dice Lucas 1:1, ¿verdad? Miren esto, porque a veces nosotros confundimos, porque los grupos en el poder nos dijeron que Dios le había dictado la Biblia a las personas, pero eso no dice en ningún lugar. Eso los dijo esta gente. Regresamos a John Darby Nelson y a Scofield. Es la misma esa idea de la que se llama la inerrancia de la Biblia. Eso es una enseñanza que nunca se había enseñado en la iglesia hasta el siglo XIX. Entonces, mire lo que dice. Mire la estrategia de Lucas. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos los transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Esto es la inspiración. Entonces, ¿qué hizo Lucas? Lucas entrevista a personas que sí fueron testigos presenciales. En otras palabras, Lucas no conoció a Jesús, ¿verdad? Porque, repito, ni Pablo conoció a Jesús. Entonces, pero sí había, cuando ellos vivían, todavía gente que había conocido a Jesús. Entonces los entrevista, que fueron, dice, testigos presenciales. Y investigado, o sea, que leyó lo que habían escrito ya otros antes, como le digo, como Marcos, como Mateo. Y entonces él lo organiza, lo escribe de manera ordenada para que esté más claro. Entonces no hay ningún misterio, no es ningún dictado. Esto es la inspiración. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, adelante. Mire, no sé si este es el momento específico para que usted Sí, pueda comentar esto, pero quisiera preguntar con relación a la Constitución de Estados Unidos. correcto. Hay muchas personas, y aún personas cristianas, que creen que la Constitución de Estados Unidos es una inspiración de Dios. Yo personalmente no enseño eso, pero yo quisiera oír su comentario en relación a esta enseñanza. Por eso es que
hablan de la cristiandad en Estados Unidos y hablan de que esta nación va a ser el eje del mundo para el evangelio. Bueno, y esto quizás tiene que ver con lo mismo, porque la propuesta que hizo Cyrus Scofield es que Estados Unidos está en la profecía. Y entonces, por eso es que tiene que, o sea, lo que hemos hecho es que toda la interpretación la hemos alineado, no como dijo la pastora Cruzita, a la Biblia y a la enseñanza de Jesús, sino que toda la interpretación la hemos alineado a Cyrus Scofield y a John Darby Nelson. Y últimamente al pastor Peter Warner, que ya se murió contemporáneo. Esos son los tres inspiradores de estos movimientos. Entonces, ¿qué ocurre con esto de la Constitución? ¿Qué relación tiene la Constitución con la Biblia? Ah, primero, no hay ni una sola referencia en la Constitución de la Biblia. Y la nación tampoco es una nación que se estableció como cristiana. Así que nosotros no podemos sugerir. Ahora, algunas de las personas que fueron los que escribieron la Constitución eran personas cristianas, no todas. Y la mayoría eran de la fe anglicana. O sea, que tenían esa... y este grupo, algunos de ellos creían que la importancia de que el gobierno no se meta tanto en la vida de las personas, pero no se puede justificar o decir que la Constitución se fundó en una base de la Biblia. Ah, no, pero ¿serían que estaba inspirado algunos? Claro que sí, porque esa era la influencia. La mayoría de los que escribieron eran cristianos. Cuando digo no la mayoría, pero eran como un 49%. ¿Ve? Entonces, pero este énfasis se debe a la influencia de Scofield y de Peter Warner, no a la realidad. Y Peter Warner fue un pastor blanco también acá muy poderoso, el que inventó la idea de no tener denominaciones, lo que se llama interdenominacionalismo o postdenominacionalismo. Entonces nosotros estamos repitiendo las cosas que estas tres personas nos dijeron. Sí, Denis. Usted comentó ahorita que para los años, ajá, las denominaciones comenzaron a surgir después de los años, ¿qué fue que usted dijo? Sí, las denominaciones en el año 325 después de Cristo hubo una reunión convocada por el emperador llamado Constantino. Entonces, Constantino quería que esta gente, los cristianos, le dijeran qué creen. Y fue allí donde se inventa el credo cristiano. Entonces se reúnen cerca de 318 obispos, líderes de las iglesias cristianas, para discutir de diferentes grupos, los grupos que le decía que se conectaban con Pablo, el grupo que se conectaba con Juan, los grupos que se conectaban con Santiago. Y entonces fue allí donde se inventa y se crea el credo cristiano, como una intención de presentarle al emperador esto es lo que creemos. Eso hizo que muchos no estuviesen de acuerdo en tener un credo, porque dice, si tenemos un credo, nuestro credo es la Biblia, y aquí comenzaron grupos a separarse y a definirse. Entonces, a partir de allí, el grupo de Roma cogió más poder.
que el grupo del África o de Turquía, que eran diferentes obispos poderosos. Y entonces fue allí donde poco a poco el obispo de Roma, en el año 450 y 470, se elimina el imperio romano, se lo acaban los guerrilleros y se desploma, no existe más. Entonces ya no hay imperio romano y el pastor principal que estaba en Roma, que era el obispo de Roma, cogió mucho poder, porque la gente lo buscaba, porque ya el emperador no había, y ya no había un gobierno que los uniera, porque se desplomó el imperio, dejó de existir en el año 470. Entonces, ahí comienzan muchos grupos para darte un ejemplo, en el año 300, cuando se inventó el credo, hubo un obispo muy poderoso llamado Arrio que les mostré, que yo les hablé a ustedes de él. Ese pastor Arrio, ese fue el que se opuso a que se dijera que Jesús era Dios, en la misma sustancia del Padre. Él dice, eso no puede ser. O sea, que les quiero decir que no fueron, y entonces ellos decían, para tratar de unir, decían, en las cosas primarias, unidad. Vamos a tener unidad en las cosas primarias. En las cosas secundarias, libertad. Pero en todo, caridad o amor. Porque era que se daban duro ellos. Cada quien, ¿verdad? De caridad es amor. Caritas en latín. Entonces, Arrio decía, si Jesús fue Dios, fue un Dios, pero no en el mismo nivel del Padre, era un Dios más pequeño. Bueno, quiero darles a Arrio como una ilustración de las diferentes vertientes que surgieron. ¿Ve? ¿Qué otra pregunta o reacción tienen ustedes a lo que escucharon hasta ahora de Lucas? De las denominaciones más antiguas que se conocen, entonces vendría siendo ¿cuál serían las tres primeras, según lo que usted recuerda? Sí, las iglesias orientales ortodoxas y la iglesia católica romana. Los protestantes surgen a partir del año 1200. Los primeros protestantes, en el año 1200, aparecen en Italia. Y entonces allí un señor muy poderoso que se opuso y comienza el proceso de protestar contra el poder de la Iglesia Católica Romana. Y luego, en el año 1500, como ustedes saben, aparece Martín Lutero, aparece Calvino, antes aparece John Hus, Zwinglio, todo esto en Europa. Y ahí es donde nacen los protestantes o evangélicos. Y a partir de allí nacen los bautistas, los metodistas y entonces de los americanos. ¿Alguien más? Doctor Montilla, Sí. la nacionalidad de Lucas, muchos dicen que él no era judío. Estábamos entendido que él era griego, pero están diciendo que, es un artículo que leí, Ujú. que él tenía que ser judío porque si no, en ese tiempo pues no podían hablar a las mujeres con otros, con un hombre que no fuera de su nacionalidad. No sé qué de verdad es ese artículo, pero que para él consiguió poder entrevistar a todas estas personas, incluyendo a María, la madre de Jesús,
porque era judío. So, Bueno, miren, eh, es por una el, curiosidad nada más que por- tengo. sí, por el lenguaje que utiliza el autor de Lucas, se ve que pertenece a una clase social alta que había estudiado, porque maneja bien la retórica griega. Ah, tiene muchos errores cuando se refiere a los judíos. Y entonces no era muy versado en la tradición judía porque tiene que explicar algunas cosas, ¿ve? Entonces, el autor de Lucas pertenece como a una segunda generación de cristianos. Y el consenso de los expertos es que probablemente era un macedonio de un pueblo llamado Filipos. Que cuando ustedes van en Grecia y van arriba donde está Tesalónica, entonces uno a mano derecha está Filipo, que fue donde nace también Alejandro el Grande. El consenso que hay entre los expertos es que el autor de Lucas venía de allí. Ah, sin duda se muestra como un pastor muy preocupado por su grey. Entonces era un hombre urbano, no, por el lenguaje que usa, no era un hombre de campo, era un hombre de ciudad. Bueno, y Pablo se refiere a él como médico. Correcto. Bueno, si es Lucas, ¿verdad? Pero si fuese Lucas o no igual, es una persona muy refinada. Ujú. Entonces tiene una educación cultural bastante amplia. Y él le dirige este escrito a Teófilo, que significa amigo de Dios, quien probablemente era uno de los patrocinadores del proyecto, porque a veces se nos olvida que estas cuestiones cuestan. Entonces, como les decía, en el caso de que las mujeres fueron las que pagaron el proyecto de Jesús, lo dice Lucas 8:2-3, que María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, que era esposa de Cus, el administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras, dice, ellas fueron las que pagaron el ministerio de Jesús y sus apóstoles. Teófilo, algunos dijeron, bueno, quizás es una representación de los cristianos, pero Teófilo, para la manera como se refiere, lo más probable es que era uno de esos benefactores que contribuía mucho financieramente para que el ministerio se, se siguiera propagando. Algo interesante de que Lucas presenta a Jesús como el caminante. Dice que cuando uno lee los 24 capítulos, es como el Jesús que va camino a Galilea, que va camino a Jerusalén. O sea, es un caminante, Jesús. Ah, es alguien que pregona esa libertad a diferentes grupos. ¿Qué otra reacción o preguntas tienen ustedes? Recuerden que les mencionaba que en el tiempo de Jesús, a las personas que tenían enfermedades mentales serias como trastorno bipolar o esquizofrenia, les decían que tenían 7 demonios. Entonces era una enfermedad que María Magdala es un lugar donde vivían los ricos allí en Galilea. Ya les dije a ustedes que el norte era el más rico. Las construcciones, todo era lo más impresionante que había. Pero los autores, la mayoría de los autores de la Biblia eran del sur. Por eso denigran el norte y celebran el sur. Por eso hablan bien de David, porque David era del sur y denigran a Saúl, que era del norte, que era de Samaria. Entonces,
Pero, por ejemplo, a uno le cuesta encontrar qué fue lo bueno que hizo David. Violar a una mujer, asesinar a su esposo, a traicionar a su propia gente, unirse a los filisteos para pelear, hacerse guardaespaldas del enemigo, para pelear en contra de su propio grupo y pudieran matar a Saúl. O sea, es difícil pero la propaganda de bondad de David es tal que uno lo ignora y culpa más bien a la mujer que Betsabé estaba provocando al pobrecito David, como que les comentaba la vez pasada. Sí, alguien más. Pastor, entonces quiere decir que una persona que tiene trastornos mentales o es bipolar no necesariamente está endemoniado, sino que está enfermo o está con un Sí. desequilibrio de algún litio o algún componente químico del cerebro o algo así por el estilo. Correcto. La mayoría de las personas que dicen que están endemoniadas son personas que tienen trastornos mentales, ya sea trastornos de esquizofrenia, trastornos bipolares o trastornos nosotros llamamos identidad disociativa. En otras palabras, yo he tenido pacientes que en una misma hora me hablan cuatro personas distintas, con acentos distintos, y uno no conoce al otro. Y entonces, si yo no hubiese estudiado, digo, esto es una legión que está acá, ¿me entiendes? Pero es un trastorno disociativo para alguien que se puso a traumas muy duros y entonces estas identidades alternas se crean para aliviar el pesar y el dolor que enfrentan. Entonces, el trabajo mío es ayudarlo a que entiendan que estas otras identidades están presentes y que algunas de ellas son muy malas, algunas son mejores, pero antes, como no se sabía, a las personas con enfermedades mentales se les decía que tenía posesiones demoníacas. No solamente mentales, Denis, a los que tenían epilepsia también se les decía lo mismo. A los que tenían autismo también se les decía lo mismo. Al que no podía hablar, al sordomudo, se le decía que tenía un demonio. Es decir, porque no se sabía, porque esta gente que vivía en esos campos no se había expuesto a las investigaciones que se hacían en Grecia, en Egipto. ¿Ve? Entonces era muy rural, creían mucho en la superstición, en lo mágico. Entonces, todas las enfermedades, como no saben de dónde venían, se las atribuían a seres extraterrestres. Entonces era el lenguaje que hablaban, ¿ves? Entonces Lucas es el que nos dice, ah, por ejemplo, eh, Lucas nos mete a nosotros a veces en problemas porque por lo menos Hechos, ustedes recuerdan que Hechos nos dice que Judas Iscariote se compró un terreno con el dinero que le habían dado a él por la traición y en ese terreno había un desfiladero y por allí se lanzó y se suicidó. Y cuando cayó abajo se partió en dos. Y él lo dice con un detalle, por eso, Pastora Cruzita, la gente cree que también es Lucas porque es como un detalle médico. ¿Ve? Pero Mateo nos dice que se ahorcó y que no compró ningún terreno, sino que le dio 30 pesos, los 30 monedas de plata se las lanzó al templo. Entonces, y sin duda estos dos autores tenían diferentes fuentes que le estaban pasando la información. Y no solamente quiero desafiar a Lucas, pero también la enseñanza que estamos escuchando contigo, doctor Montilla, y nos complican la situación porque te he escuchado hablar de credos, ¿verdad? Y en los días de hoy, actualmente en los días de hoy, mi pregunta sería, estos credos que tenemos apostólicos, is that it or could it be changed? Una.
Segundo, las doctrinas. Doctrinas, could they change? Esa es mi propia pregunta. Lo tercero, sacramentos. Could they change? Y lo digo esto porque muchos de estos sacramentos y muchas de las doctrinas están basadas en muchos textos bíblicos, no solamente en uno o dos o tres. Entonces mi pregunta es, yo estoy reflexionando en lo que estamos experimentando hoy con los inmigrantes. Sí. Y 90, más de 90 citas bíblicas habla de cómo debemos tratar a los inmigrantes y ofrecer hospitalidad. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué no tenemos un sacramento de hospitalidad? ¿Por qué no tenemos una doctrina concerniente a los inmigrantes? Sí, this is what I wrestle with. Y te estoy escuchando porque creo que esto es algo que debemos mirar de cerca como iglesia, porque a veces aceptamos las doctrinas y los credos como que it's a fixed thing, we can't change that. Bueno, gracias, pastor, por esa pregunta. Miren, el primer credo nosotros lo creamos en el año 325. Luego le hicimos una reforma en el año 381. Y entonces, eso no lo hemos tocado porque eso es lo básico, la idea de, por él le decían las cosas primarias, unidad. Ahora, con respecto a los sacramentos, esto es interesante porque los sacramentos, los, los reformadores, Lutero y Calvino, más bien dijeron que le llamáramos ordenanzas. En el tiempo de Jesús y los apóstoles, ellos ni le decían sacramento ni ordenanza, le decían símbolo o misterio. Símbolos o misterios, le decían. Y había más o menos unos 20, pastor. Pero entonces hubo un señor en el año 1034 que se llamó Víctor de Hugo y otro que se llamó Pedro Lombardo. Estamos hablando en el año 1134, perdón, después de Cristo. Estos señores dijeron que no eran 15, porque teníamos como unos 15, sino que eran 7 sacramentos. Bueno, como les digo, Lutero y estos dijeron que eran 2 porque Jesús era lo único que había hecho Jesús, que era el bautismo y la comunión. Los sacramentos, ¿qué significa? Fue el primero, fue un pastor muy famoso en el año 200 después de Cristo llamado Tertuliano. Tertuliano fue el primero que le llamó sacramento. ¿Y por qué un sacramento? Porque, repito, como una burla, la palabra sacramento significa juramento. Es como lo que hace un soldado cuando se enlista o lo comisionan para el ejército. Dice, yo prometo defender la Constitución. Bueno, entonces ellos lo usaron, en este caso Tertuliano, de manera irónica. O sea, el verdadero juramento es el que le hacemos al ejército de Dios, no al ejército romano. Era una manera de protesta. Pero ¿qué significaba misterio, símbolo, sacramento? Es que los seres humanos, para conectarse con lo intangible, usan cosas tangibles. Entonces, lo intangible, que en este caso es Dios, pues usan algo tangible como el pan, que lo podemos tocar, como el bautismo, como la confesión, como la confirmación. Esto lo teníamos mucho antes que existía la Iglesia Católica Romana, así que no es algo que inventaron los católicos romanos. Nosotros lo teníamos desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, les voy a
nosotros también teníamos la señal de la cruz, el persignarse, el agua bendita, el lavamiento de los pies, las cenizas, eh, ah, y por supuesto la imposición de las manos, la unción de los enfermos. Esto todo era una serie, como le digo, de 15 a 20 de esto. Pero Víctor de Hugo y Pedro Lombardo dijeron 7, ni más ni menos. ¿Ve? Pero respuesta a su pregunta, los símbolos por los cuales nosotros nos conectamos con Dios no están limitados a 2, ni a 7, ni a 20. Ah, por ejemplo, el hecho de nosotros recordar que el ser humano es el templo de Dios, eso es un sacramento también. Entonces, esto no es algo que está definido y no hay nadie que diga que sí, que no. ¿Ve? Hay muchas iglesias hoy día que hacen el lavamiento de los pies o no. Eso era un sacramento. Eh, ah, hay muchas todavía que usaban la presentación de niños, eso era un sacramento, antes del bautismo. ¿Ve? Hay muchos que tenían la confirmación, que le llaman crismación, como bautizaban a niños. Entonces había que enseñarles la fe y cuando estuviesen 8, 9, 10 años que ya entendieran, entonces hacían la confirmación. Nosotros establecimos el matrimonio, como hablábamos en las clases anteriores, como uno de los sacramentos. El problema estuvo aquí, Pastor Muñiz, que nosotros en el año 300 después de Cristo caímos en una trampa muy fuerte de encerrar a Dios. Y entonces a nosotros nos regalaron, porque hicimos ese credo, a cada uno de los obispos que estuvo presente le dieron un edificio, pagado 100% por el emperador. Entonces encerraron a Dios. Ahora la gente, el cristianismo inicialmente era vayan donde está la gente. A partir del 300 la gente venía donde estaba Dios. Y eso hizo un cambio fuerte, ¿ves? De la dinámica. Entonces, porque eh, ya entonces los sacramentos no se podían dar fuera del templo. No se podía hacer un matrimonio, un bautismo, una comunión fuera del templo. La gente tenía que venir y por supuesto muchos tendrían que caminar horas y horas para llegar al templo. Entonces volvimos a crear el problema, a creer en la trampa y luego eso fue lo que nos obligó a nosotros, porque antes del 300 las reuniones, que es lo que se llama la palabra iglesia, eran en los parques, en las orillas del río, eran en los mercados, en las pulgas. Y Pablo utilizaba mucho el mercado de las pulgas para predicar, como hablábamos la vez pasada, era un talabartero, un sastre, había un poco diverso esa palabra que se usa en griego para definir la profesión de Pablo, pero era alguien que tenía un puesto en el mercado de las pulgas, pues. Y allí aprovechaba para enseñar a la gente, predicarle en las casas de las personas. Pero a partir del 300, entonces la gente tenía que venir a la iglesia y ningún servicio se puede dar fuera de la iglesia. ¿Ve? Entonces, ya la cuestión se complica. Y lo que hacen los reformadores, por ejemplo, como en el caso de John Wesley, uno de los fundadores del metodismo, y de los metodistas salieron los pentecostales, de las asambleas de Dios, todos esos grupos vienen de los metodistas. Entonces, John Wesley, este inglés, él dice y desafía a la iglesia anglicana e inventa la idea de las carpas. Entonces, que ya Dios se puede ofrecer los sacramentos fuera de la iglesia, de la catedral, se podían ofrecer en una carpa que pusieran.
Entonces eso da comienzo otra vez a que Dios vaya a las calles. Y bueno, más o menos esa es la idea. El- Había otra cosita, pastor, que usted había en lo último, pero no me recuerdo, el último punto que usted hizo. Ah, de los inmigrantes y la teología, por ejemplo, de la migratoria, como el texto que les compartí, el texto de Levítico, donde dicen no hagan sufrir al extranjero, y también de Deuteronomio, él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole alimento y ropa. Entonces, ah, se necesita recuperar esa teología del extranjero. Y por eso les compartí, y se los pongo aquí también acá, esta idea de esta reflexión que escribí esta mañana sobre el extranjero agradecido. Y se los voy a poner en los dos idiomas para que prefieran ustedes. Allí lo tienen. Y por eso fue que me vino a mente esta pregunta, porque, I mean, uh, tratando con el extranjero, hay más de 90 citas bíblicas. Ujú. Y Jesús citó esto también, incluso en Mateo 25, ¿verdad? Me recibiste como extranjero. Sí, Entonces yo me pregunto acá, well, ¿por qué no hay algo en ese tipo de doctrina o sacramento cuando hay más de 90 y pico de citas bíblicas que apoya? Entonces, lo que estamos enfrentando hoy en día es de que van a eliminar las ciudades santuarias, que no queremos eso aquí en los estados y todo esto. Y me preocupa porque yo digo, ¿dónde es que está la voz de la iglesia en estos tipos de asuntos? sí. Pero la- la- el- este movimiento religioso es un movimiento que es más como un culto mesiánico, Mm, uno obvia la razón. O sea, todo el punto acá es no pensar, yeah, no tratar de hacerle sentido, yeah, sino de obedecer. Tú no pienses, solamente obedece. Yo pienso por ti. Yo te digo lo que dice la Biblia. Tú no la puedes leer porque solo no la puedes entender. ¿Cómo no vamos a entender esos cuentos y esos relatos tan sencillos de estos apóstoles, de estos autores? Esto que vimos hoy de este autor en Lucas, yeah. que no necesita ningún comentario para leer el texto. Pero lo que uno necesita sí es liberarse de los prejuicios que nos atan a no mirar las cosas simples que el texto nos dice. En esta teología, si una hermenéutica no nos lleva a amar más, no estamos leyendo bien la Biblia. Y esto hay una teólogo, una mujer, que es a quien yo he aprendido mucho de ella, se llama Karen Armstrong, una de las teólogos que yo creo más visionarias que tenemos en el presente. Entonces, esta doctora Karen Armstrong nos invita a nosotros, ella le llama la hermenéutica de la caridad o la hermenéutica del amor. Y la idea es que si nosotros estamos leyendo la Biblia y no estamos siendo más compasivos, no la estamos leyendo bien. El libro clásico de ella, y los libros de ella están en muchos idiomas, se llaman Los 10 pasos para la compasión, de Karen Armstrong. Porque es otra cosa que ustedes van a mirar, o sea que
los sistemas de gobierno no, el libro es una señora inglesa, pero voy a darle el libro ese que le digo, se llama Step to a Compassionate Life. 12 pasos, perdón, a una vida compasiva. De, de, y ellos tienen un plan de cómo uno puede medir a ver si es más compasivo. ¿Ve? Si leemos la Biblia, recuerden que eh, simpatía es uno solidarizarse con el dolor. Uno se solidariza con el dolor de la gente. Por eso uno dice, me uno a su pesar. Empatía, uno entiende el dolor de la gente. ¿Ves? O sea, sí, pero viene la compasión, que es que uno quiere aliviar el dolor de la gente. Entonces uno hace algo, esa es la propuesta de Santiago. Si es importante que nosotros nos solidaricemos en el dolor y entendamos el dolor, pero, pero eso no es suficiente, hay que tener compasión, hacer algo para aliviar el dolor, darle un vestido al que no tiene, darle comida al que no tiene, no solamente esta idea de que Dios te bendiga. Esa idea de estoy bendecido de Dios es una palabra peligrosa, ¿ve? Porque conecta que la bendición de Dios está conectada a la riqueza. Y la bendición de Dios está disponible para el muy pobre, para el pobre, para el medio rico y para el muy rico. Entonces hay personas muy cercanas de Dios que están muy enfermas y personas muy cercanas de Dios que están quebradas, no tienen nada en el banco, no tienen, como dice, un centavo donde cae ese muerto. Entonces decir que conectar la salud y conectar el dinero a la bendición de Dios es peligroso. Tengamos cuidado al decir esto en los púlpitos porque hay gente allí que está muy enferma. Pero esta gente está muy cerca de Dios. Hay gente allí que no tiene cómo pagar la electricidad, pero está muy cerca de Dios. Entonces a veces hablamos y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo. Y si leemos la Biblia, yo creo que Lucas, todo el tema de Lucas es la compasión. Entonces, recuerden que les mencioné en Lucas 6, dichosos ustedes los pobres, no los ricos, los pobres. O sea que la felicidad se puede experimentar aún en la pobreza. Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. O sea, no los pobres en espíritu, como dice Mateo, sino los pobres. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre. O sea, que aún en hambre, con hambruna, nosotros podemos tener felicidad. Dichosos ustedes que ahora lloran. O sea, que aún en la tristeza nosotros podemos tener gozo. Y dichosos ustedes, o felices, cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre, dice Lucas 6, 17 y 20 al 22. Entonces es una propuesta muy distinta a la que hace Lucas. Muy bien, ¿qué aprendieron ustedes hoy en esta clase? Igual se me fue el tiempo y disculpen que yo me había tomado un café y me tuve un poco de energía más. ¿Qué aprendieron ustedes hoy en esta clase? Cuando les mande el archivo pueden ahondar más en Lucas y entender un poco mejor este autor. Es muy, muy interesante.
Bueno, yo aprendí que el que escribió el libro era una persona muy educada, estaba bien preparada. Ujú. Y se cree que era médico, ¿verdad? Dijeron. Sí, se cree que Eh, era Lucas quien era médico, ¿eh? exacto. Entonces también aprendí algo acerca de que cuando estamos leyendo la Biblia, si no nos lleva a ser más compasivos, es que verdaderamente estamos leyendo las escrituras de una manera que no es la correcta, Así es. de verla como es, que nos lleve siempre a la compasión y a practicar la compasión, más que hablarlo, más que hacer esa empatía, más que hacer esa simpatía con los demás, hacer ser compasivo, que Sí, es poder ya extra y poder hacer la acción que Dios quiere que hagamos con los demás. correcto. Las otras son importantes, ¿ves? Que seamos solidarios en el dolor y que entendamos el dolor, pero hay que ir un poquito más allá. Y entonces agarrar esos 10 pesos que cargas que no, que quizás lo quieres usar para comprarte un paquete de helado, de ice cream, sacrifique ese ice cream y esos $10 se los da a este hermano que está allí pidiendo, sin preguntarte, ¿será que lo va a usar para droga o será que lo va a usar para aquello? Este, a veces en estos días salía con la familia de un restaurante y siempre uno a veces lleva y salió un señor, ¿verdad? Que quería que le diera y le diera el plato y se alegró. Ese plato que uno se lleva a casa que ni siquiera se lo va a comer. Y entonces a veces uno desaprovecha oportunidades para adorar a Dios. Porque adorar a Dios en la Biblia, en el cristianismo, era echarle la mano a un ser humano. Gracias. ¿Alguien más? ¿Con qué se van ustedes? De nuevo, ¿verdad? Lucas, el autor, am, que yo he visto que él da mucho más detalles que los demás evangelistas. Y incluso que esta noche no lo tocamos, pero cuando él habla de el nacimiento de Jesús, él ahí incluye uno de los primeros que Dios anunció a los pobres, a los pastores que estaban allí en el rebaño, que por eso vemos, ¿verdad? Que sí, hay una conexión divina ahí con la mente de Lucas. Su inspiración fue el deseo de Ujú. aclarar y presentar un retrato diferente a lo que otros habían escrito. Correcto. Me encanta eso y esta noche pues lo aclaraste bastante para Gracias. mí. Gracias. Ah, ah, bueno, ¿o alguien más? ¿Qué más aprendieron ustedes hoy en esta clase? Eh, Bien interesante lo que hemos estudiado en la noche de hoy. Una de las cosas que me atrae mucho es la inspiración del capítulo 1 de Lucas en cuanto a la carta a Teófilo. Nosotros no sabemos quién exactamente es Teófilo. La mayoría de los de las enseñanzas nos dice que es un amigo de Jesús. Yo lo he podido interpretar para aquella época, en aquellas personas que creían y amaban de lo que era Jesús. Hay muchas interpretaciones de Teófilo, muy bonito en cuanto a la inspiración que le da el pueblo de aquellas personas en aquel momento que entendían y creían en lo que era Jesús. También entiendo también que habló a aquellas personas que eran pobres para que pudieran tener la felicidad que ellos tenían. Una de las cosas que también me tocó también y me impactó fue la compasión. La compasión creo que viene acompañada por la fe que uno tiene en Dios y por la necesidad de ayudar al prójimo. Es como yo, por ejemplo, yo no ando con cacho encima. Mi esposa es la que tiene toda yo soy el que trabaja y ella es la que hace todos los números y el dinero. ¿Por qué? Pues ya sabe que si yo estoy en la calle y veo a una persona pobre, yo vacío los chavos que tengo en el bolsillo y los doy. Creo que esto nace del amor que uno tiene de Dios y la fe que uno tiene en Jesucristo en cuanto a lo compasivo y Correcto. ver el trasfondo de los estudios bíblicos. Es una cosa que yo me quedo callado aquí y digo, wow, esto hay tanto que estudiar
y tanto que poder discernir en cuanto a la palabra, que es bien fuerte. Nosotros estamos trayendo lo que en aquel momento, las consecuencias y las cosas que estaban pasando en la sociedad, que hoy Ujú. día se están reflejando, que hoy día están pasando, que estamos entrando en un gobierno que, a mí no me gusta hablar mucho de política, que está Ujú. hablando de que creemos en Jesucristo y creemos en las cosas de Él y pues vamos a echar esto para adelante. Pero una de las cosas que dijo el Félix Muñiz, que es importante también, el sacramento de en cuanto a esto de 90 versículos que nos habla de amar al prójimo y a los inmigrantes, vamos a ponerlo así. Este nuevo gobierno está diciendo cosas que en realidad creemos en Dios, pero vamos a hacer esto. Y hablamos de los inmigrantes. Si tú Sí, verdaderamente crees en Dios, tienes que tener compasivo o tienes que tener compasión por aquellos inmigrantes que dice que vas a deportar. correcto. Y hay que Ahora, tener en el cumplimiento. sí, recuerden que el mismo autor de Lucas en el capítulo 10, lo que les mencionaba, él, alguien le pregunta qué puede hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús le echa un cuento. Y de este cuento del hombre que lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Y es interesante porque lo dejaron medio muerto y desnudo, así que no había manera de saber si era samaritano o si era del sur de Judá. Esa es la intención del autor de ponerlo desnudo y medio muerto, porque la única diferencia que hay entre un samaritano galileo y entre un judío de Judá o de Jerusalén es el lenguaje y el vestido. ¿Se recuerdan una vez que a Pedro, tú hablas como aquel, así que tú eres también Galileo? Y Pedro comenzó a decir maldiciones para no, si no, no, ¿cómo se te ocurre decir que yo soy Galileo? O sea, porque el lenguaje nos relata. Es como que un puertorriqueño o un venezolano, un colombiano, un cubano está pretendiendo que no es de allá, o uno habla un poquito más y lo van a descubrir. Se le va a salir no vamos a buscar la guagua, como que dicen ustedes, y allí ya revelaron de dónde eran, aunque estén muy refinados. Entonces, igual como le dicen los anglos, anglos hablantes, les dicen, ¿cuánto tiempo tienes acá? Habla muy bien el inglés y toda su vida nació aquí. Pero bueno, regresemos a este texto de Lucas. Ustedes notan que él le dice al mismo hombre que le preguntó cómo pudiera heredar la vida eterna, le dice, ¿cuál de estos tres te parece que se hizo prójimo? No que era prójimo, sino que se hizo prójimo. ¿Si ven el detalle? O sea, no hay una lista de quién es mi prójimo. Uno decide hacerse prójimo de la gente. Si ven cómo le cambió la pregunta, el maestro le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le dice, esa es una pregunta que no tiene sentido. La pregunta es, ¿quién se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Y Jesús responde, y el maestro, el joven, le responde, el que tuvo compasión de él. Pero no quiso decir quién era. No quiso decir el samaritano, ¿ves? Que tuvo compasión de él, porque decir la palabra samaritano era como reconocer que un perro existiera. Entonces, miren los prejuicios que dice, no, el que tuvo compasión de él, no dijo el samaritano. Y entonces Jesús le dijo, ve pues y haz tú lo mismo. O sea que la salvación se demuestra en la compasión. O sea que tú para decir que eres salvo tienes que mostrar la compasión. Si notaron, es ese mismo Lucas, ¿me entiendes? Que nos hace ver ese texto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué aprendieron ustedes hoy de Lucas? Bueno, muchísimas gracias, Pastor Muñiz, por la oportunidad y a cada uno de ustedes por la buena disposición. Luego les envío
material de Lucas para que ustedes lo revisen. Está un poco más Nosotros, repito, no nos detenemos tanto si fue Lucas o no fue Lucas. Eso es nosotros nos interesa es la intención del autor, qué nos quería decir. Pero antes de irnos, si ven un detalle, el de arriba dice, luego bajó con ellos y se detuvo en un llano para decirles las bienaventuranzas. Pues Mateo nos dice que subió a la montaña, por eso le llaman el Sermón del Monte. ¿Ve? Mm. Aquí Lucas nos dice que se bajó con ellos y se detuvo en un llano. O sea que este es un mensaje desde la llanura, desde el valle, donde está la gente. Bueno, muchísimas gracias. Lo Lo de mejor para abajo. ustedes. Gracias, doctor Montilla. Enviando la información, sería bueno si lo pudiera enviar. Yo sé que lo pusiste en el chat sobre el ensayo de Grateful Foreigner. Ajá. If we could get that, that would be wonderful. Sí, sí, también se los envío, con gusto. Muy bien, miren, ha sido tremendo esta clase. Yo sé que todos nos vamos llenos de lo que hemos aprendido sobre el Evangelio de Lucas y le agradecemos al doctor Montilla por esto. Así que es an eye-opener porque estamos viviendo en días en los cuales podemos ver con claridad, ¿verdad?, asuntos que se relacionan con lo que hemos interpretado sobre el Evangelio de Lucas. Así que agradecemos mucho. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga, Dios le guarde, disfruten el resto de la semana y nos preparamos para la próxima clase.